Listo, Jabot. Listo. Pues muchas gracias, al Jajam Meta, por estar con nosotros el día de hoy para compartirnos de sus conocimientos y por siempre estar involucrado con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. Nosotros, para los que no nos conocen, somos Ibn Sefarad. Somos una organización que estamos tratando de recuperar el Yahadut Sefaradí original, digamos, y lo estamos haciendo a través de bastantes actividades de Shiurim, de Shabbatonim, y pues bueno, son bienvenidos a todas las actividades, y pues bueno, bienvenido, Jajam. Muchísimas gracias. Un minutito. Ok. Antes que nada, gracias a Ibn Sefarad que me invitan. Gracias a todos ustedes por entrar a la clase. El tema que escogí el día de hoy es un tema que tiene un poco de historia, lecciones, ideología, filosofía, alajá. Tiene una sopa de conceptos interesante e importante. Vamos a comenzar, ¿ok? Voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos un poco de historia de Hanukkah. Hanukkah Sameach a todos. Ok. Espero que estén viendo la presentación frente a ustedes. Lo que estamos viendo frente a nosotros es el árbol genealógico de la familia de los Hashmonaim, hasta que prácticamente termina y comienza, bueno, es tomada por Herodes, por Horus. Hasta antes, este es el árbol genealógico. Ven ustedes al padre, Matitiau, Cohen Gadol, y Matitiau tiene a 5 hijos: Yohanan, Yehuda Maccabí, Elazar, Jonatán y Shimón. ¿Correcto? De los primeros 4, ya no sigue el árbol genealógico porque mueren en la guerra, en las guerras, y mueren, obviamente, lo alenu aririm, como se dice en hebreo, sin descendencia. El último de los Maccabim, de los Hashmonaim, le llamamos Maccabim a todos, pero lo correcto es llamarle Hashmonaim, ¿ok? De la familia de los Hashmonaim. Es Shimon Hashmonaí, y de él nacen o toman el poder o el liderazgo estos nombres que ven aquí, ¿ok? Tiene 3 hijos: Yehuda, Yohanan, Urcanus, Matitiau. Rav, perdón por interrumpir, ¿puede aceptar a Linda Sazón en la clase? Gracias. Sí. Yo tengo que admitirlo, perdón, es que, ok. ¿Quieren que los haga costa a alguien para que los esté admitiendo? ¿O cómo le hacemos? Albert, te voy Yo creo que igual ya empezó la clase. Yo creo que a partir de aquí está bien que ya. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Te voy a hacer co-host también a ti, Mijal, si por cualquier cosa, ¿está bien? Si quieres, si alguien se sale, se mete, o a este ya la vi acá, la voy a poner de co-host un minutito. No puedo, no sé por qué no puedo. Está bien. Bueno, vean ustedes, después de Shimon Hashmonaí, tiene 3 hijos. El hijo que gobierna o que toma el liderazgo es Yohanan Urcanus. Harishon. Yohanan Urcanus es el primero.
Después hay un debate entre hermanos, uno toma el poder, otro toma el poder. Yohanan Urkanus tiene hijos y el liderazgo, después de estar rebotando entre los hermanos, Yehudá, Aristóbulos, Antígonos, Alexander Yanai, se queda con Alexander Yanai. Él se casa con Shlom Tzion. Es muy famosa la Shlom Tzion. Hay calles de Shlom Tzion aquí en Jerusalén. Y tiene a Aristóbulos II. ¿Por qué es Aristóbulos II? Porque el uno fue hijo de Yohanan Urkanus, que es hijo de Shimon Hashmonaí. Y Urkanus II, ¿por qué Urkanus II? Porque el uno es Yohanan Urkanus, el hijo de Shimon. ¿Ok? Entonces, este es el árbol genealógico de los Hashmonaim, cómo fueron siendo los líderes y los guías del pueblo durante las guerras de liberación de los Yevanim o del imperio Seleucides, ¿ok? O Seleucido, no sé cómo se le diga en español. Rápidamente. Ok. Vean ustedes, en esta tablita que tienen frente a ustedes, van a tener una referencia de los años, de las épocas, para que se den cuenta cuánto duró la guerra y cómo estuvo el imperio de los Hashmonaim, si se le puede llamar imperio, el reinado, el liderazgo de los Hashmonaim. Estamos hablando acá en el año 167, Lifne HaSefirah, estamos hablando antes de la era común, ¿ok? Es el Mered Hashmonaim, la rebelión de los Hashmonaim con el liderazgo de Matitiau contra el imperio griego Seleucide, o Seleucides, o Seleucido, no sé cómo, o Seleucida, no sé cómo se le diga. Seleucida. Seleucida, gracias. Comienza en el año 167 antes de la era común, ¿ok? Ven ustedes los años 166, continúa la guerra Yehudá Maccabi. 164, 3 años después de que comienza la guerra, es el milagro de Hanukkah. Conquistan el Bet HaMikdash de regreso, anulan las Gezerot de Antiochus y reconstruyen otra vez la parte del Bet HaMikdash que se debe de reconstruir, y el Nes Pach Hashemen, el milagro del aceite, sucede en el año 164 Lifnei Sefira, antes de la era común. ¿Ok? Luego, son 3 años desde que comienza la guerra. ¿Ok? La gente piensa que la guerra termina en este momento. Para nada, la guerra continúa. ¿Ok? La guerra sigue adelante. 160. Muere Yehudá Maccabi en la guerra. Y su hermano Jonatán lidera la rebelión. ¿Ok? 152 antes de la era común. Jonatán es designado como Cohen Gadol y como gobernante de Yehudá. ¿Ok? En el año 142, el último de sus hermanos. ¿Los Hashmonaim eran Koanim? Claro, todos los Hashmonaim eran Kohanim. Si Matitiah era Cohen Gadol, entonces los hijos son Kohanim, ¿ok? Shimón, en el año 142, Shimon Hashmonaí es designado como Cohen Gadol, como gobernante y presidente de la tierra, y también el general. Necesito, a ver, un minutito. Por favor, pongan mute todos los que mute. Si pueden silenciarse, se los agradecería. Gracias. Entonces, en el año 142,
Shimon Hashmonaí es designado ya como Cohen Gadol, gobernante y presidente y capitán o general de guerra, ¿ok? Desde que comienza la guerra, 167 al 142, estamos hablando que pasaron ya 25 años, ¿ok? Hasta que Shimon es el presidente o el gobernante de la tierra. Todos los demás hermanos ya fallecieron. Aquí, del 167 al 142, mueren trágicamente en las guerras cada uno de los hermanos. Yehudá, Elazar, Jonatán, Yohanan, y después, ya quedando solamente Shimón, el hermano Shimón, designado. Y a partir, tanto Yehudá como Jonatán, como Elazar, como Yohanan, mueren sin hijos y mueren en las guerras. ¿Ok? Y el último que quedó, que es Shimón, que se hace el gobernante de la tierra, sus hijos siguen la cadena del gobierno, del liderazgo del gobierno del pueblo de Israel, que son Yohanan Orcanus, aquí está el año, luego Yehudá Aristóbulos, aquí está el año, 104, luego Alexander Yenai, 103, luego ¿se acuerdan? Yehudá Aristóbulos es el hermano de Alexander Yenai, ¿ok? Hubo ahí un roce entre ellos, lo mandó a matar, pum pum, y que se queda con el reinado. A partir de Yohanan Urcanus, bueno, ahorita voy a decir eso, luego Shlomtzion Amalka, que fue la esposa de Alexander Yanai, y cuando muere Alexander, Shlomtzion queda en el reinado. Algo muy interesante en la historia del pueblo de Israel, que tuvimos reinas, bueno, así se le llama, Malka, tuvimos reinas en nuestro pueblo, ¿ok? Shlomtzion. Y en el año 67 se pelean los hijos de Shlomtzion Amalka por el reinado, Aristóbulos y Urcanus, y eso termina en el año 63 con la conquista con la llegada de Pompeyo a Jerusalén y la conquista romana, y el desplace de la familia de los Hashmonaim. Entonces, si hacemos la cuenta, vamos a hacer la cuenta, del año 167 que comienza el Mered, ¿no? Vamos a decir, desde que comienza el Mered, desde que comienza la rebelión, hasta que se pelean los hermanos Aristóbulos y Urcanus, ¿cuántos años pasan? Hasta que Roma les quita el poder, hasta que Herodes es designado y desplaza a los Hashmonaim. ¿Cuántos años pasan? 100. Muy bien. Estamos hablando de 100 años de gobierno de los Hashmonaim, o desde la rebelión. Quieren poner que el gobierno comienza desde que Yehudá Hashmonaí lidera la rebelión, o desde que Matitiyahu lidera la rebelión, o desde que conquistan el Bet HaMikdash, ¿ok? O desde que Jonatán es designado como Cohen Gadol, ¿ok? En el año 152. Son 100 años, ¿ok? El Rambam, Maimónides escribe en el Mishneh Torah que fueron casi 200 años, o más o menos 200 años. Yo no sé si el Rambam conoció a los libros de los Macabeos. ¿Sabes qué? Ya no tomé nada porque si así es difícil deshacerte de la obra, ahora tenerla en no sabemos, deberíamos investigar un poquito qué fuentes históricas tenía el Rambam, porque el libro de los Macabeos en su época no estaba traducido al hebreo, estaba escrito en griego. Probablemente el Rambam no tuvo acceso a una traducción en un idioma que él entendiera. El Rambam entendía el árabe y el hebreo. Probablemente, no sé si el Rambam entendía el español o latín en esa época, pero los libros de los Macabeos estaban en griego en esa época. Los libros de Josefo Flavio estaban en griego. No sé si el Rambam llegó a ver algún libro de Josefo Flavio en hebreo.
o el libro de Yosifún, que dicen que es el libro que hizo Josefo en hebreo, aunque no es seguro que es el libro que hizo él tampoco. A lo mejor es una recopilación, pero los datos que dice el Rambam en Mishneh Torah no concuerdan con los datos históricos que nosotros tenemos, ¿ok? Los datos históricos que tenemos nosotros son más o menos de 100 años de gobierno de los Hashmonaim hasta que Herodes toma el poder y la conquista de Roma en el año 63, ¿ok? Ahora, ¿cómo termina el tema de los Hashmonaim? Como les dije, los Hashmonaim mueren en la guerra. Las guerras duraron mucho tiempo, hasta Shimón. Estamos hablando de casi 30 años de guerras, que se puede decir que la guerra termina con Shimón. A Shimón también lo asesinan, pero no en la guerra. Entonces, realmente las guerras de Hanukkah duran 30 años aproximadamente, más o menos 30 años. Y lo que festejamos y conmemoramos en el milagro de Hanukkah es el Nes, el milagro de que pudimos anular los decretos de Antiochus, recuperar el Bet HaMikdash y el milagro de las velas, el milagro del Pach Shemen y el milagro de Rabim Be'ad Me'atim, que pudimos seguir conquistando y desplazando al enemigo, ¿ok? ¿Cómo termina la historia de los Hashmonaim? La Gemara en Masejet Baba Batra cuenta, a ver, un minutito nada más, no me cuelguen. Ok. La historia termina así. La Gemara en el tratado de Baba Batra. Les voy a platicar un poco quién era Herodes, el rey Hordus, conocido como Herodes el Grande. De acuerdo a la Gemara, Herodes es descendiente de un pueblo de Edom, edomita, ¿ok? Goim, que se convirtieron al judaísmo. Los Hashmonaim, a partir de Yohanan Urkanus, obligaban a las naciones, a los Goyim que vivían dentro de la tierra de Israel, dentro de su territorio, a convertirse. Pero de acuerdo a la Gemara, la conversión del pueblo edomita no fue una conversión, ni siquiera una conversión obligada, que entraremos en un tema lógico acerca de si se puede convertir obligando a alguien o no se puede convertir obligando a alguien. Entre paréntesis, en el cristianismo no se puede obligar a convertir al cristianismo a nadie. Está en contra de la ley cristiana. O sea, el que se convierte al cristianismo lo tiene que hacer por voluntad. Y lo que pasó en la Inquisición, si se dan cuenta, en España por lo menos, en 1942, es que la opción que se le dio a los judíos es, si quieres seguir siendo judío, te vas de España. Si quieres quedarte acá, te conviertes. Entonces, eso se llama de alguna manera por voluntad personal. Algo curioso, en 1940, en 1496, en Portugal, el rey, yo no me acuerdo cómo se llamaba el rey, obliga a los judíos a convertirse. Los obliga, una obligación, que aparentemente eso iba en contra de la ley del cristianismo. No sé cómo se manejó eso. Obviamente el rey lo hizo por conveniencia. Él no quería que los judíos se vayan de su país por temas económicos y otros temas, y pues optó por obligarlos. Pero eso era entre paréntesis. Entonces, Yohanan Urkanus, que es el hijo de Shimón, obliga a las naciones que están viviendo dentro de su territorio a convertirse. Pero de acuerdo a la Gemara, esta conversión del pueblo edomita no es ni siquiera una conversión obligada, que hay un debate entre los Jajamim en la Gemara si las conversiones obligadas en el judaísmo tienen valor, tienen validez más que nada, más bien, ¿tienen validez o no tienen validez? Hay debate en el tema en el Talmud. Ellos se convierten en esclavos de los judíos. Eso se llama, es un concepto halágico.
¿sí? Es un concepto alágico que se llama en hebreo Eved Kena'ani. Los Abadim, el Eved Kena'ani, tiene obligación de cumplir mitzvot y no se considera judío completamente, ¿ok? Es un medio judío, si le queremos llamar de alguna manera, aunque creo que es muy imprecisa, pero un Eved Kenani, un esclavo, o sea, a los que sometían como esclavos, tenían obligación de recibir mitzvot, de cumplir mitzvot, pero como mujeres, no completamente, o sea, un hombre que era un hombre no judío, que era esclavo en esa época, tenía obligación de cumplir mitzvot como una mujer. No estaba obligado al shofar, no estaba obligado al tefilín, no estaba obligado al azúcar, no estaba obligado al lulav, al arbat aminim, pero sí estaba obligado a comer kasher, sí estaba obligado a, 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 a cumplir Shabbat, a cuidar Yom Tov, etcétera, etcétera, ¿ok? Esas serán las leyes de Eved Kenani. De acuerdo al Talmud, el pueblo edomita y por consiguiente Herodes y sus antepasados se consideraban abadim, eran esclavos y no son judíos completos. ¿Qué significa eso? Escuchen bien. Significa que si una mujer o un hombre se casan con un Eved Kenani, más bien se unen, se juntan con un esclavo kenanita o con una esclava kenanita, el hijo deja de ser judío. Eso significa el yehuz, o sea, la adjudicación va detrás del pasul, del que es nulo, que es el esclavo. Entonces, si un judío se casaba con una shivha kenaanit y tenían un hijo, el hijo no era judío, era esclavo, era Eved Kenaani, ¿ok? Por lo tanto, pues tiene las reglas de un Eved Kenaani, que según la halajá no se puede casar uno con ellos. Para poder casarse con ellos se necesita que los liberen para que se conviertan en judíos absolutos. Cuando se liberaban, se convertían en judíos absolutos, pero había un problema ahí con la liberación de los esclavos que no era sencillo de acuerdo a la halajá. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la Gemara cuenta la historia del último Hashmonaí. ¿Quién es el último Hashmonaí? Déjenme ver si... A ver, les pongo otra vez les voy a poner otra vez el árbol genealógico. Ok. Aquí llegamos a Aristóbulos y Hyrcanus. Ok. Después de ellos, tenemos así. Pues fue Hyrcanus el segundo, ¿no? Sí. El último Hasmonai. No exactamente. Aristóbulos tiene un hijo que se llama Alexander. Este es Aristóbulos. ¿Ven acá? Aristóbulos aquí tiene un hijo que se llama Alexander. Y Hyrcanus tiene una hija que se llama Alexandra. ¿Ok? Se casan. Alexander y Alexandra se casan. Y tienen una hija que se llama Miriam. Tienen otro hijo también, pero lo mata Herodes, lo mata. Entonces, Herodes es descendiente es descendiente edomita, ¿ok? Antipatro, su papá, son edomitas que fueron esclavos, Eved Kenani, que cumplen mitzvot, pero como abadim, como esclavos, ¿ok? Y Herodes, para
los antepasados de Herodes lograron incursionarse en el gobierno en la época de los Hashmonaim, en la época de Yohanan Urcanus, en la época de Urcanus el segundo, y Herodes logra incursionarse en el gobierno. Y para legitimar su poder, su liderazgo, ¿sí? Se casa con Miriam. Miriam, que es la nieta de Urcanus y Aristóbulos. ¿Ok? Ahora, Miriam no se quería casar con un Evet Kenani, fue tomada por la fuerza por Herodes. Herodes es estratégico que tome a Miriam porque la familia de los Hashmonaim es una familia de abolengo que son los líderes, los reyes del pueblo de Israel, entre comillas, y él para legitimar su liderazgo, su reinado, se casa con Miriam. Entonces la Gemara cuenta lo siguiente, que Miriam se para en una azotea y grita, a partir de hoy, todo el que diga que desciende de los Hashmonaim, que desciende de mi familia de los Hashmonaim, es un mentiroso, porque yo soy la última de la familia de los Hashmonaim, y se aventó del edificio y se suicidó. Ahora, ¿tuvo hijos con Herodes? Josefo Flavio cuenta que tuvo hijos con Herodes, y sabemos los nombres de sus hijos. Sin embargo, como acabamos de decir, alágicamente, los hijos ya no tienen abolengo Hashmonaí, ya son abadim, porque hijo de esclavo con Yehudí, ¿qué es? Esclavo. Y deja de ser Yehudí. Ahorita voy a dar tiempo para preguntas, ¿ok? Entonces, la última de los Hashmonaim, la última miembro, el último miembro de abolengo de la familia de los Hashmonaim es Miriam Hashmonait, de acuerdo al Talmud, y a partir de ahí todo el que diga que desciende de los Hashmonaim es Eved Kenani. Es Eved porque desciende de Herodes y Miriam, y por lo tanto es Eved y no Hashmonai. El Talmud en Masejet Kiddushin cuenta que había algunas personas que decían que son descendientes de los Hashmonaim. Y cuenta la Gemara que en ese momento se anularon muchos matrimonios, porque en el momento en que reconocieron que vienen de la familia de Hashmonaim, quiere decir que son abadim, y si son abadim no se pueden casar con judíos, y el matrimonio es nulo. Entonces la Gemara cuenta que en la época de los Amoraim se anularon matrimonios por argumento de que esas personas eran descendientes de los Hashmonaim. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos sale en resumen de todo lo que acabo de platicar? En resumen, las guerras que duraron como 30 años acabaron con todos los Hashmonaim. Acabaron con todos los Hashmonaim. Los 4 hermanos mueren en las guerras. Shimón y sus descendientes fueron líderes del pueblo, y la familia se termina con Miriam Hashmonai, que se suicida casada con Herodes. La Gemara cuenta algo más con respecto a Miriam, que Herodes la agarró y en vez de enterrarla, la conservó en miel para que la gente pensara que sigue viva. ¿Ok? Porque dice que los cuerpos se mantienen dentro de miel. Hizo una alberca de miel donde la metió y ahí se conservó su cuerpo para que él pueda argumentar que sigue casado con Miriam Hashmonait. Ahora, un dato también importante que quiero recalcar es que la familia de los Hashmonaim, a partir de Yohanan Urcanus, que es el hijo de Shimón, todos los hermanos fueron tzadikim. El papá, Matitiau, era un Cohen Gadol, kasher, tzadik. Los hermanos eran Kohanim, tzadikim. A partir de Yohanan Urcanus hubo una desviación de la familia en donde muchos de los hijos tuvieron relaciones con los tzedokim de la época y abandonaron la práctica judía de los fariseos, de los perushim de la época, ¿ok? Y se apegaron de cierta manera a la práctica de los tzedokim, a las creencias helenistas, o sea, se helenizaron y se
se desviaron de la práctica de los Perushim. A partir de Yohanan Urkanus, siguiendo por los demás, Antígonos, Alexander Yanai, con Shlom Tzion se mejoró la situación, la relación con los Perushim, pero con Aristóbulos y Urkanus empeoró otra vez, y entonces hubo gente de la familia de los Hashmonaim que si los quisiéramos definir hoy en día con los términos de hoy en día, podríamos decir, se hicieron reformistas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una familia que muere en las guerras, no deja descendencia, los que mueren en las guerras, y el que no murió en las guerras, tampoco queda nadie de él al final, y muchos de sus familiares se hacen sedukim. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, yo tengo una, Jajam. Sí. ¿Cómo está? Hola. ¿Por qué? Ya lo extrañamos por aquí, en el Minyan. Gracias. ¿Por qué no se casaron los hermanos, Yehudá y Yohanan? Entonces ellos, ¿por qué no se casaron? ¿Que murieron en la guerra y no se casaron, nada más se casó Simón? No sabemos si se casaron o no se casaron. Digo, no recuerdo ahorita los Pesukim, pero sabemos que no tuvieron descendencia. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que no se casaron, tampoco digo que sí, no lo sé, pero no tuvieron descendencia. Wow, o sea, todos los hermanos, ni uno tuvo hijos más que uno. Es muy posible que eran muy jóvenes, tampoco sabemos las edades, pero parece que eran muy jóvenes. Entonces, los agarró jóvenes el asunto de la guerra y la rebelión, ¿no? Jajam, Okay. Sí. una pregunta. Todos los hermanos, o sea, están catalogados como tzadikim, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, prácticamente murieron con caret. ¿Por qué si eran tzadikim? Esa pregunta es la segunda parte de la clase. ¿Ok? A eso voy justamente. Justamente voy a eso. ¿Ok? Ahorita se te va a contestar la pregunta. Ok. Si no hay más preguntas, continúo. Segunda parte. Ya vimos la parte histórica y algo de Alajot, ¿no? De Gerut, de las conversiones, Aibet Kenani. Vamos ahora a una parte ideológica y filosófica. El Ramban Nachmanides, rabino, doctor de la siglo XII, norte de España, Girona, un gran cabalista, un gran rishon, una autoridad elágica importante. Es después del Rambam. Seguramente no conoció al Rambam, o era muy niño cuando falleció el Rambam, y él apenas había nacido. Él se pregunta la pregunta de Cindy, a él se le hace muy raro. Él en Perashat Vayhi pregunta, dice, ¿cómo es posible que estos tzadikim hayan muerto como murieron? ¿Cómo es posible que no queda nadie de la familia de los Hashmonaim? ¿Cómo es posible que gente que entregó de su vida, de su Torah, de su familia, por el judaísmo, por el pueblo de Israel, literalmente si no fuera por ellos, la probabilidad de que seguiríamos como pueblo es muy baja. Salvaron al judaísmo, salvaron nuestro nacionalismo, salvaron nuestra nación. ¿Cómo es posible que así terminaron todos? Y el Ramban propone, quiero aumentar algo a la pregunta de Nachmanides, que Rab Chaim Sabato
un gran rab de nuestra época, Rosh Yeshiva. Creo que su yeshiva se llama, híjoles, no recuerdo su yeshiva, ¿cómo se llama? Él aumenta este detalle en la pregunta del Ramban. De por sí las guerras fueron un milagro. De por sí que ganaran esas guerras, tuvo que haber un involucramiento de Akadosh Baruj Hu para que ganaran las guerras. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu en su involucramiento permite que ellos sean asesinados? O sea, si tú me dijeras que la historia siguió su curso dentro de las reglas de la naturaleza, ok, pero ya me estás diciendo que Akadosh Baruj Hu se involucró en las guerras para que sean Rabbim Biad Me'atim, Rashaim Biad Tzadikim, que afilo que no tenían eh, una preparación y eran pocos. Entonces, ¿por qué en ese involucramiento y en ese Nes no cubrió el Nes a los Hashmonaim? O sea, Rav Haim Sabato dice que eso es parte de lo que le molesta al Ramban. Al Ramban no solamente le molesta cómo puede ser que tzadikim de esa índole o de esa categoría les pasara lo que les pasó, sino de por sí estamos viendo la mano de Dios involucrada en todo esto para salvar al pueblo judío. Y ellos, que son los que están moviendo y motivando esa salvación, caen en las manos de sus enemigos y mueren de esa manera tan trágica. Esa es la pregunta que hace el Ramban en Perashat Vayhi. Y el Ramban contesta. La contestación del Ramban es la siguiente. Cuando Jacob vino, bendice a sus hijos antes de morir en la Perashat de Vayhi, le dice a Yehudá lo siguiente: Lo yasur shevet mi Judá umhokek mi ben raglav ad ki yabo Shilo velo iqehat amim. Lo yasur shevet mi Judá. No se quitará el látigo de Yehuda. ¿Qué significa el látigo? El reinado, el que gobierna, el que lidera, el que lleva el bastón, el que lleva la vara, ¿no? La vara, el shevet, la vara de Yehuda. Entonces el Ramban entiende que lo que está haciendo Jacob vino acá no es prediciendo un hecho histórico, sino está dejando una orden explícita a los hermanos de quién tiene que gobernar. Un minutito nada más. Una disculpa, continúo. Entonces, otra vez, según Nachmanides, lo que le dijo Jacob a sus hijos no es una predicción de lo que va a suceder en el futuro, es una orden de cómo tienen que ser las cosas. Y la orden es, el rey tiene que ser de Yehudá. O sea, los reyes tienen que ser descendientes de la tribu de Yehudá. Por lo tanto, no puede haber reyes de otras tribus. Y por lo tanto, los Kohanim que son descendientes de Leví no pueden ser reyes. ¿Ok? Otra cosa más dice el Ramban. El Ramban cita un pasuk. Se los voy a poner para que lo vean. El Ramban cita Perdón, Jajam, entonces los Hashmonaí. Cindy, un minutito, además déjame acabar la idea. Ok. El Ramban cita el siguiente versículo. Tishmeru et kehunatchem lechol devar hamizbeach ulmibet la parochet
Va'abadtem abodat matana etenet kehunatchem. Dice, es un versículo en Bamidbar, Perk Yod Het, Pasuk Zain. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ומבית הפרוכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם והזר הקרב יומת. Entonces, el Rambán dice en pocas palabras que lo que está escrito en este versículo es que tienen que cuidar su keuná. Tienen que cuidar su keuná. Y cuidar su keuná significa que no pueden ser reyes, se tienen que dedicar solamente al Bet HaMikdash. ¿Ok? Por lo tanto, los Kohanim que deseen gobernar en el pueblo de Israel están transgrediendo una prohibición de la Torá, que es Tishmeru et Kehunatchem, tienen que cuidar su keuná y no ser líderes, reyes del pueblo de Israel. Continúa el Rambán y dice, lo que les sucedió a los Hashmonaim, que murieron de manera trágica en las guerras de liberación contra los griegos, es un castigo divino por haber transgredido a la orden explícita de Jacob Avinu, de que no puede haber un rey de otra tribu que no sea de Yehuda, y la orden de la Torá, la mitzvah de la Torá, de Tishmerut Keunatchem, de cuidar la Keuna. Entre paréntesis, el Rambán soluciona varios problemas que hay ahí, porque hubo reyes del Malhut Israel que no eran descendientes de Yehudá. También antes de David Amelech estuvo Shaul Amelech, que no era de Yehudá y fue escogido por Akadosh Baruj Hu, etcétera, etcétera. Entonces, hay problemas históricos con estas dos mitzvot que estamos diciendo ahorita, con esta orden de Jacob, testamento, si le quieren llamar, de Jacob Avinu, y la orden de Dios, de Tishmerut Keunatchem. Él resuelve esos problemas, no es para ahorita, pero nada más quiero que sepan que él hace la pregunta y él resuelve y soluciona esos problemas históricos. Ok, hasta aquí las palabras de Nachmanides. Ahora vamos a analizar un poquito lo que estamos escuchando del Rambán. ¿Ok? Primero que nada, podemos contraargumentar al Rambán desde muchos ángulos. Primero que nada, la orden de Jacob Avinu, un testamento de Jacob Avinu, no necesariamente se debe de interpretar lo que dijo como una orden, sino puede ser simplemente avecinando con Ruach HaKodesh o con Nebuá lo que iba a suceder. No necesariamente es una orden, una mitzvah, no es una mitzvah lo yasur shevet miudá, sino es una avecinación, una profecía. Así dice Rabbeinu Nisim ben Giron, de Girona, que Rabbeinu Nisim, que es un rishon también de Sefarad de Girona, posterior al Rambán, alumno de Rav Hazai Kreskas, interesante dato. Rabbeinu Nisim, no, perdón, me equivoqué, maestro de Rav Hazai Kreskas. Rabbeinu Nisim de Girona es maestro de Rav Hazai Kreskas y del Rivash. Y él contraargumenta al Rambán diciendo: Jacob Avinu no dio ninguna orden, no es ningún testamento, es simplemente una profecía. ¿Ok? Entonces, no hay una orden de Jacob Avinu. Ahora, yo quisiera aumentar. Esto lo dice el Ran, Rabbeinu Nisim, en su libro de Rashot Ran, Darush HaShevi'i, el séptimo Darush, o la séptima Darashá. Él ahí trae este argumento. A mí me gustaría aumentar. Y si Jacob Avinu ordenó, ¿por qué eso se convierte en una obligación para los hijos? Puede ser una orden de un testamento
que a lo mejor vale mucho la pena hacerle caso, pero que esa orden se convierta en una mitzvah, que al nivel de que merecen un castigo divino los Hashmonaim por haber transgredido, se me hace algo difícil de entender, ¿ok? Inclusive si me dices que es mitzvah lishmoa divrei hamet, que es una mitzvah a atender a los a los testamentos de los muertos, eso estamos hablando cuando los Jajamim establecieron esa obligación, esa takaná o esa mitzvah, y no antes de eso. Es algo difícil de entender. También el mismo comentario que hice con respecto a Maimónides, lo hago con Nachmanides. El Ramban, es difícil pensar que tenía el libro de los Macabeos, que es la fuente de donde extraemos la historia de Hanukkah, y también Josefo Flavio, que escribió sus libros en griego. A lo mejor tenía el Sefer Yosifún, puede ser, pero el Ramban menciona que los Hashmonaim se hicieron reyes. Y no es así. No es así. Les voy a presentar unos datos del libro de los Hashmonaim, y también les voy a presentar algunos datos del libro de Josefo Flavio, para que se den cuenta cómo se cuida mucho el libro de los Hashmonaim, se cuida de no llamarles reyes, sino solamente hasta los hijos o nietos, ¿ok? Vean esto. Con respecto a Jonatán, véanlo, dice así: Amelech Alexandros le Jonatán Ahib Shalom. Jonatán. El rey Alexandros le dice a Jonatán: la gen ineni noten otja kohen gadol amach veoev amelech ikarelach. Te pongo a ti como Cohen Gadol, que eso claro que podría ser, él era Cohen, podría ser Cohen Gadol, y el querido del rey, te nombro a ti. ¿Qué significa esto? Que no se está poniendo a Jonatán como rey, se está poniendo como Cohen Gadol, líder, pero no como rey. Está subyugado inclusive a alguien. ¿Ok? Y el libro, ya no quiero atorarme más en los versículos, pero el primero que es llamado como rey realmente, de acuerdo a los textos, vean este pasuk, en Macabeos 1:13. En el libro de los Macabeos 1, el libro 1, capítulo 13, dice: los judíos y los Kohanim aceptaron o quisieron que Shimón, a Hashmonaí, fuera el presidente y el Kohen Gadol. Veliotam laem lesar tzavá, y que fuera para ellos general. Nunca dice que va a ser rey. Nunca dice que va a ser rey. ¿Ok? Entonces, y luego el libro de Josefo dice que el primero, vean acá, el primero que se nombró como rey realmente fue el hijo Aristóbulos, no antes de él. Dice, él fue el primero en coronarse como rey desde el galut del pueblo judío. Así dice el libro de Josefo Flavio. ¿Ok? Por lo tanto, históricamente, llamarle a los Hashmonaim reyes, creo que tiene
una connotación un poco distinta. Y el hecho de que el Ramban los llame así, la verdad, podemos contraargumentarlo con cabod y con respeto, reconociendo nuestro lugar, ¿ok? Estos son como argumentos históricos, el argumento histórico. Ahora, quiero ir a un argumento un poco más fuerte, ¿ok? Y con cabot, otra vez, reconociendo mi lugar, pero tenemos el derecho de pensar y tenemos el derecho de analizar. Yo creo que no teniendo un poquito de datos históricos, cuando la mayoría de la historia de los Hashmonaim es un enigma para nosotros, un misterio para nosotros, se me hace que nosotros colgarle a los Hashmonaim una causa, desconociendo el contexto total de su vida, creo que es difícil hacerlo, para no decir una palabra más fuerte. O sea, que nosotros adjudiquemos, tengamos el atrevimiento de adjudicarle un pecado a los Hashmonaim, por el cual consideramos que merecían morir todos sin descendencia o que su descendencia se acabara. Primero, como midiendo de alguna manera su comportamiento y adjudicándoles algo pensando que eso es lo que provocó la muerte de todos ellos. Sí, mi vida. Estoy en la mitad de la clase. ¿Cuánto tiempo? Ok. Entonces, espero que entiendan a qué me refiero con este análisis. Primero que nada, desconocemos mucho de la historia y a lo mejor si conociéramos más de la historia, nos podríamos dar cuenta que no iba por ahí o que había otras cosas que se podían adjudicar. Y el simple hecho de adjudicar, como teniendo queriendo y pretendiendo entender por qué sucedió algo así, se me hace algo poco probable de atinar. Y espero que estén de acuerdo conmigo. Entonces, si quiero resumir los argumentos que tengo frente al Ramban, es, primero que nada, históricamente, no sé si se puede llamar que eran reyes históricamente, de acuerdo a los datos históricos que tenemos. Segundo, desconocemos más de lo que conocemos históricamente. Y si tuviéramos más datos, a lo mejor tendríamos otras teorías y otras perspectivas. O sea, lo poco que tenemos es tan poquito, que querer adjudicar el pecado o la falta a eso, cuando desconocemos una gran parte o la mayoría de su historia, tanto personal como colectiva, etcétera, etcétera, entonces siento que hay un atrevimiento ahí, o siento que estamos como especulando de más, ¿no? También hablamos del comentario de Rabbeinu Nissim a lo de Jacob Avinu, que no es una mitzvah, sino es solamente avecinar el futuro o predecir el futuro. Y también, hablando de qué nos obliga a hacerle caso al testamento de Jacob Avinu como una obligación tan tajante, tan fuerte para que sean castigados de esa manera, ¿no? Si alágicamente hay una obligación de que no haya otros reyes de David Amelech, ok, puede ser que es posible, puede ser que haya gemarot que hablan de eso, pero también hablamos que no estamos seguros que se hayan considerado reyes, y también por las épocas en las que pasaban, a lo mejor era hasta un momento de apuro, era un momento de ones y pikuach nefesh y peligro de vida que justificaba la reacción. Entonces, midiendo
las cosas, se me hace poco probable que lo que el Rambán dice sea algo que podemos adjudicarle a los Hashmonaim, culpándolos y explicándonos esa tragedia. ¿Ok? Ahora, lo que para mí es importante, y con eso quiero terminar la clase de hoy, es, entonces, ¿qué sí ver de todo esto? ¿Qué sí veo? ¿Qué sí veo? Y para mí esta es la parte importante de toda la clase. Quiero dejar dos mensajes claros en el tema de los Hashmonaim y de esta pregunta del Rambán. La pregunta del Rambán para mí es importante que la analicemos para decir el mensaje que considero yo que es correcto aquí. Nosotros no tenemos la capacidad de entender los caminos de Dios y estamos lejanos de percibir una respuesta clara a lo que nos sucede o lo que sucede en la vida a grandes tzadikim o a gente que no es tan tzadik. Y desde Moshe Rabbeinu ya sabemos lo que dice la Gemara de tzadik berralo, rasha betoblo, a un tzadik que le va mal y a un rasha que le va bien. Y los caminos de por qué Dios decidió que la naturaleza, que el mundo, que el universo se guiara bajo las reglas que seguía, son misterio para nosotros y debemos de entenderlo con anavá. El ser humano tiene el impulso de querer comprender algo que trasciende a su capacidad de entendimiento, ¿ok? Entender la complejidad del mundo. Si cosas tan sencillas no las entendemos, querer comprender la profundidad de las consideraciones del Creador en sus actos, en su creación, en el universo entero, se me hace que debemos tener claro y saber separar las preguntas emocionales de las preguntas racionales y que nos duela que pasen cosas como que una familia tan tzadiká le haya pasado lo que le pasó, es una cosa, sentir el dolor emocional, sentir la pérdida, sentir lo que consideramos injusto, yo creo que es legítimo que nos duela, pero querer justificarlo racionalmente y querer ahondar, creo que debemos aprender que no vamos a lograr entender los caminos del Creador. No vamos a lograrlo. Tenemos que tener esa humildad de limitar nuestra mente y decir, no se entiende y punto, y hasta acá, y que la parte emocional sane con el tiempo o sane con otro tipo de herramientas, pero justificar, de por sí, justificar racionalmente las cosas muchas veces ni siquiera tranquiliza la parte de la emoción y a veces lo que nos deja insatisfechos en todo tipo de contestaciones que nos dicen los rabinos es porque la parte emocional está lastimada, ¿ok? Entonces, el mensaje que les quiero dejar acá es, yo no preguntaría por qué Dios hizo esto. Yo creo que hay que ser humildes y entender nuestras limitantes. Yo preguntaría más, ¿qué aprendo yo de esto? Y lo que aprendo yo de esto lo dice claramente Yeshaya Leibovich, un filósofo religioso ortodoxo de nuestra contemporáneo. Y él dice, es claro que los seres humanos buscan una fórmula para tener control en su vida. Y la fórmula es, me porto bonito, me va bonito. Me porto mal, me va mal. Y la gente quiere creer en esa fórmula porque le conviene creer en esa fórmula. En la fórmula, me porto bien, me va bien. Me porto mal,
me va mal, porque siento que tengo control de mi futuro y de mi destino a partir de esa fórmula, de ese algoritmo sencillo o simplificado. Y Leibovich dice, eso, aparte de que es mentira, porque no, la fórmula, el algoritmo es mucho más complejo que eso, y no sé, a lo mejor las excepciones son iguales que la regla, y por lo tanto no existe esa regla, o no existe como pensamos que existe. Y no solamente eso, sino mucha gente, y podemos hablar a lo mejor de la mayoría de los seres humanos, cumplimos Torah y Mitzvot por esas conveniencias de esa reglita. O sea, nos apegamos a la religión porque queremos que nos vaya bien y creemos que así nos va a ir bien. Y dice Leibovich, la religión no es para que te vaya bien. La religión, el cumplimiento de las mitzvot de Dios son un compromiso y una responsabilidad por ser las criaturas de Dios. Decides cumplir, ese es tu compromiso, esa es tu responsabilidad. Y no, Así se le resalía, porque ahora sí se las hice bien claritas, ¿verdad? O sea, sí se hace una quesadilla. no el cumplimiento, como dicen Hazal Shelo Lishma, que es por un interés personal, utilizando a Dios como una pala para obtener como una herramienta para obtener mis beneficios. Y si yo aprendo algo de la historia de los Hashmonaim, es a los Hashmonaim no les fue bien por hacer el bien, pero hicieron el bien, porque eso es lo correcto. A los Hashmonaim no les fue bien por hacer el bien. Se perdieron, toda la familia se perdió. Murieron todos. ¿Hicieron lo correcto? Sí. ¿Hicieron el bien? Sí. ¿Cumplieron con la voluntad del Creador entendida por ellos? Sí. Pero no les fue bien por eso. Y hacer el bien, acostumbrarnos a tomar las decisiones de hacer lo correcto, no porque es lo que conviene, sino porque es lo que la Torah dice o lo que lo correcto indica. Lo que consideramos que es correcto, lo que se considera de acuerdo a la ley, a la halajá, que es correcto, lo que se considera de acuerdo a la moral, que es correcto, y hacer las cosas correctas porque son correctas, porque deben de ser así, y no, o por nuestro compromiso con lo que consideramos y con en lo que creemos realmente, pero no porque siempre vamos a tener un premio de eso. Leibovich aumenta, ya en 5 minutos termino. Leibovich aumenta que el mensaje de Akedat Yitzhak es ese. El mensaje de Akedat Yitzhak con Abraham Avinu es ese. Leibovich dice, le quiso enseñar a Kadosh Baruj Hu, a Abraham Avinu, que no piense que por hacerle caso siempre las cosas van a acabar con un final feliz. Bueno, por lo menos en función a sus expectativas. O sea, cuando mates a tu hijo Itzhak, se acabaron tus ilusiones y se acabó tu descendencia. Y te estoy poniendo a prueba para ver si sacrificas tus expectativas y si sacrificas tu esperanza por lo que es correcto. Kierkegaard, el famoso filósofo, también le da esa connotación al tema de la Akedat Yitzhak, el compromiso hacia lo divino, ¿no? Antes que lo moral, así habla el filósofo Kierkegaard, criticado por Levinas y otros filósofos, Rosenzweig, etcétera, pero este mensaje
es darle una vuelta a nuestro servicio a Dios y a nuestro compromiso con lo que consideramos que es correcto y en lo que creemos. Darnos cuenta cuando hacemos las cosas, si es por la esperanza de recibir algo que va a ser bueno, o algo que queremos, o algo que esperamos, etcétera, etcétera, y tratar de trabajar para entender que tenemos que hacer lo correcto, aunque sea amargo, aunque sea ácido, aunque sea incómodo, y aunque el final no sea feliz, aunque el final de las cosas no sean felices, lo correcto es lo correcto, y lo bueno es lo bueno, y lo verdadero es lo verdadero, y hacia ese lugar hay que dirigirnos. Yo nunca voy a entender por qué Dios permitió que los Hashmonaim tuvieran esa muerte trágica y ese final trágico. Lo que me deja la historia de los Hashmonaim en mi vida es que ellos decidieron hacer lo correcto a pesar de lo amargo que fue su final. Y no sé si ellos sabían que hacia dónde se dirigía su final, o no lo sabían, o lo pensaron, o no lo pensaron, pero lo correcto es lo correcto, y no siempre lo correcto tiene final feliz. Ojalá que él tenga, esperamos que tenga, y esperamos que Kadosh Baruj Hu observe nuestros Maasim Tovim, observe nuestras intenciones, esperamos, pero no tiene que ser ese el motivante, no tiene que ser ese lo que nos guíe para nuestro cumplimiento, y entender, claro, que no siempre es así, y no es excepción. Lo que le pasó a los Hashmonaim le pasó a otras miles o millones de personas en la historia, y los Hashmonaim son el símbolo o los representantes de todas esas millones de personas en la historia que hicieron lo bueno y no acabaron bien, no en función a sus expectativas, no en función a la vida buena que a lo mejor quisieron tener o esperábamos tener, que iban a tener. ¿Ok? Ese es el mensaje. Hay otros mensajes más, pero por cuestiones de tiempo, creo que si nos llevamos esto, en vez de llevarnos el justificante del Ramban, llevarnos claramente esta visión clara, ¿no? Esta realidad de que el final no necesariamente es feliz por escoger lo correcto y lo bueno. No necesariamente es así, y perseguirlo a pesar de eso. Si hay preguntas, las escucho en este momento. Ay, Rab, yo sí tengo una pregunta. Por Yo favor. también. El problema de que a veces cuando, o sea, en la Torah sí nos da indicios de que si uno hace una cosa buena, suceden como resultado cosa mala. Y por otra parte, tener la premisa de que nosotros no podemos entender cómo funciona la Shgaha de Hashem, es muy confuso, porque si uno dice, de plano no sé cómo funciona la Shgaha, entonces uno se queda con eso y decir, ok, no entiendo nada, entiendo que soy un ser fragmentado, un ser limitado y no puedo entender cómo funciona otros aspectos que yo no puedo entender, pero cuando nos permite como asomarnos a partes donde sí podemos saber cómo operar, yo creo que hace una realidad muy confusa. Bueno, Sí, ¿me escuchó o no escuchó? sí, escuché cada palabra de tu pregunta. Es una realidad que la Torah dice que si escuchas la palabra de Dios te va a ir bien, y si no escuchas la palabra de Dios te va a ir mal. Pero cuando analizamos en contexto lo que dice la Torah, nos damos cuenta que hay letras chicas a eso. ¿Me entiendes? O sea, que la regla no es una regla tan clara como la Torah está diciendo, y por lo tanto debe haber ahí otras reglas que la Torah misma debe decir en algún otro lado, o inclusive dice en otros lados, como por ejemplo, lo tenasuet Adonai Elohim, no probar a Dios. El Ramban dice, ¿por qué no pruebes a Dios? Porque muchas veces
no se te va a cumplir lo que estás esperando que se te cumpla. O sea, hay otras consideraciones. Y sí, lo que dice la Torá debe tener una explicación que no sé decirla, pero lo que sí sé seguro es que la explicación no es que siempre que escuches la palabra de Dios, entonces te va a ir bien de acuerdo a tus expectativas. ¿Oíste lo que dije? No quiere decir que siempre que escuches la palabra de Dios, las cosas van a resultar como esperabas que resulten o en tu beneficio, en este mundo, en tu parte económica, en tu parte física, en tu parte de salud, o en tu parte familiar, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir. ¿Qué sí quiere decir? No lo sé contestar, pero estoy seguro que eso no lo quiere decir. ¿Ok? Ham, Sí, ¿puedo comentar? sí, por favor. Ok. Con respecto al asunto de los Hashmonaim, los tzadikim murieron, no, mi comentario no va sobre eso, no sé por qué. Mi comentario es sobre lo que pasó después. O sea, ellos empezaron a hacer, a cumplir las mitzvot o hacer lo que estaban haciendo por interés personal. Ya no era Leshem Shamaim, ya era por ellos, por su poder, por su honor, por lo que sea. ¿Cómo Entonces, sabes eso? porque su descendencia se empezaron a helenizarse, empezaron a hacer cosas fuera de lo que estaba correcto a O- los ojos de la halajá y de las mitzvot. Ok, Entonces empezaron a desviar ok. por ahí. Ese es un comentario. Entonces, cuando uno pierde el enfoque de por qué está haciendo lo que está siempre haciendo, que debe de ser Leshem Shamaim, o sea, por cabo de Dios, o por mitzvah en sí, como usted lo dijo, porque sí, y punto. Entonces, ya lo estamos haciendo por nosotros y O- eso Entonces, rompe lo que está correcto. mi reacción a tu comentario es, nosotros no sabemos, el juicio de una persona del siglo XXI sobre una cosa que pasó hace 2000 años, la verdad es que se me hace simplificar mucho las cosas. ¿Por qué los seres humanos cambiamos y por qué los seres humanos decidimos? Es mucho más complejo. Yo no emitiría un juicio diciendo que lo hicieron por su interés personal. A mí se me hace simplificar las cosas. Desviarse del camino de la Torah, que se desviaron del camino de los fariseos, es una realidad histórica. Más que eso, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué motivantes tuvieron? No podemos saberlo si no tenemos referencias históricas claras o indicadores históricos claros, ¿ok? O sea, No, pero o sea, tipo, lo que yo aprendo de esto es que no lo que puedes usted aprender, dijo, no puedes aprender eso, porque tú estás presuponiendo que ellos se desviaron por intereses personales. ¿De dónde sacas eso? Digo, o sea, es algo que te imaginas que pasó, ¿ok? Y yo lo dejo como con signo de interrogación, ¿ok? bueno, pero sí el aprendizaje es hacer las cosas porque sí, porque es mitzvah, porque Eh, Dios lo ordenó, el y si me va bien, aprendizaje, pues qué bueno, el y si no, aprendizaje, pues el bona nefesh. aprendizaje que yo tengo de la muerte de los Hashmonaim y es la historia nos enseña que no por hacer lo correcto y el bien siempre te va a ir bien. Muchas Me veces queda no va a ser clarísimo. así. Y por lo tanto, Pero sí hay que hacer bona nefesh. por lo tanto, el motivante para hacer las cosas tiene que ir más allá de la recompensa que esperas tener en este mundo por las cosas, ¿ok? Es lo que estoy diciendo. Ok, otro comentario. Sí. Dios, como dijo Linda, creo, estamos fragmentados, no entendemos todo, obviamente. Entonces, para lo que nosotros es mal o bien, pues a los ojos de Dios es diferente. ¿Qué es bien y qué es mal? No me importa que sea para los ojos de Dios. Yo no sé qué es bueno para mí de acuerdo a Dios. Yo sé lo que es bueno para mí de acuerdo a mí, ¿ok? Entonces, mi lección es, las cosas no van a salir necesariamente
como yo quiero para mí por hacer el bien. ¿Ok? Punto. Ahora, más allá, si tú quieres creer que al final todo es bueno porque Dios, eso ya es una filosofía que puedes adoptar, que puedes desarrollar. Yo estoy siendo mucho más pragmático y claro en que tus expectativas de qué es lo bueno y qué es lo que vas a recibir para ti no necesariamente se van a cumplir por hacer el bien. Punto. Y aún así, Clarísimo. hay que decidir hacer el bien. ¿Ok? Tov, me dio mucho gusto tenerlos a todos el día de hoy. Gracias a Ibn Sefarad, como siempre, que me dan el zehut de poder transmitir un poco de mi Torah. Y nos vemos la próxima. Bezrat Hashem. Muchas gracias, Jajam. Gracias, buenísima. Gracias. Gracias, Ray. Gracias. Muchas gracias. Ay. Bye. Vente, bebé, vamos. Cuando bebé.